¿ok? Ya se acerca el fin del mundo. Sean responsables y cuidadosos en la oración. Eso se traduce a un lenguaje más actual, lo que acabamos de leer, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí hay lo que podríamos llamar tres acciones en este versículo. Solamente en este versículo hay tres acciones que nos llaman poderosamente la atención. En primer lugar, se acerca el fin del mundo. Dice, el fin de todas las cosas está cerca. O sea, el Señor nos está diciendo que todo va a ser restaurado, todo va a ser cambiado. Y para ello, lo que va a suceder es un cambio radical en cuanto a la estructura. El gobierno humano a nivel universal se va a acabar. Y viene el gobierno divino. Y eso es importante saberlo. Entonces, lo primero es, se acerca el fin del mundo. Segundo lugar, sean sobrios o responsables, como dice la Escritura, en su forma de vivir, en su forma de hacer las cosas. Sean responsables. Es decir, vivan de una manera diferente a lo común, a lo que es aceptable o a lo que es tolerable o a lo que es rechazado, pero se hace. Por ejemplo, todos sabemos que mentir es malo, pero hay veces mentimos. ¿Verdad? Hay veces mentimos. Hay veces mentimos de pura gana, hay veces mentimos bajo presión. Pero, hermanos, la palabra dice, sean responsables. Es decir, sobrios. Hay que manejar estas pequeñas cosas que parecieran no importantes, pero sí son importantes porque estamos acercándonos a la luz y la luz nos está revelando todo. Entonces, pues la mentira no nos lleva a ninguna parte, aunque nos pueda sacar temporalmente de algún problema, pero tarde o temprano nos pasa la factura y muchas veces la factura es bien grande. Se paga doble. En tercer lugar, ¿qué dice la Escritura? Que es un tiempo para velar en oración, para estar velando, es decir, orando, ¿verdad? Al Dios y Padre, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por la nación, por Panamá, por el mundo entero. Pero ¿qué vamos a orar? Hermanos, todas las naciones tienen un potencial increíble, todas las naciones tienen recursos increíbles. Panamá tiene muchos recursos y cada nación tiene recursos de una u otra forma, lo suficiente como para poder no subsistir, sino lo suficiente para vivir. Sin embargo, el objetivo primordial de la oración, cuando dice que nosotros debemos velar en oración, es en primer lugar para que nosotros, hermanos, aprendamos a depender de Él, depender del Señor, pero en segundo lugar, orar para la conversión de las naciones. La oración realmente que va dirigida a que las personas se conviertan al Señor, es decir, se acerquen a Dios, tiene mucho, mucho valor. Y hay 4 cosas que voy a compartir con ustedes lo más preciso posible para que seamos edificados. Lo primero, el egocentrismo que está gobernando en el día de hoy. En segundo lugar, el comportamiento de la naturaleza. ¿Cómo se está comportando la naturaleza? En tercer lugar, el comportamiento de las naciones y de la religión. ¿Cómo se está comportando las naciones en este tiempo? ¿Cómo se están comportando las religiones en este tiempo? Y en cuarto lugar, el fin de la iglesia. Esos 4 puntos vamos a tratarlos ahora. Ustedes quizás me han oído en otras oportunidades hablar de este tema, pero tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Tiene que ver mucho con el contexto. El Señor no quiere que nosotros andemos a tientas, sino que sepamos para dónde vamos y que todo está revelado en la Escritura desde el origen de la humanidad hasta el fin de la humanidad. Por supuesto, no todos lo creen, pero nosotros estamos aquí porque creemos. Amén. Porque tenemos fe que Dios realmente trazó todo un plan perfecto para la vida del hombre. Pero el hombre, al darle la espalda a Dios, entonces anda tropezando, se anda cayendo, se levanta, vuelve a caer. Pero tenemos en el Señor la certeza, la seguridad
de la vida eterna. Les dije que voy a compartir con ustedes el próximo domingo, Dios primero, si Dios nos presta la vida, el libro de Zacarías. Vamos a comenzar con el capítulo 9. Si ustedes quieren anticiparse, pueden leerlo. Pero increíble, en el capítulo 9 de Zacarías habla de la venida del Mesías, que ya se cumplió. Habla de cómo el Señor iba a entrar a Jerusalén. Entonces, una profecía que se cumplió hace 21 siglos atrás. ¿Y qué me dice a mi corazón el hecho de que esa profecía se haya cumplido? Que todo lo que está en la Escritura es veraz y que no son fábulas, no son cuentos, no son historias religiosas, sino más bien es el corazón de Dios hablando a nuestro corazón. Se cumplió la profecía. El Señor Jesús vino, pero también habla en los siguientes capítulos de la crucifixión del Señor. Y se cumplió también. Me imagino que durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel, al leer los libros de los profetas menores, como se les conoce, ellos miraban hacia el futuro. Nosotros vemos hacia un pasado ya cumplido, pero hacia un futuro que está trazado en la palabra de Dios y que ha de venir. Y así es como se cumplió lo pasado, también lo nuevo se va a cumplir, lo que todavía no ha sucedido. Entonces, 4 cosas que vamos a analizar lo más preciso posible para nuestra edificación. La Escritura revela el fin de los tiempos, revela el fin de los tiempos, es decir, quita el velo, ¿verdad? Yo tenía un pensamiento aquí. Muchos dicen, el mundo, yo creo que ustedes lo han escuchado decir, el mundo se acaba para el que se muere. El mundo se acaba para el que se muere. Es una verdad no completa, porque físicamente se acaba, es cierto, pero no es una verdad absoluta, porque dice la Escritura en Hebreos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, hermanos, la muerte no es el fin, es un proceso, un cambio de vida, de estatus, de lo que sea. Pero el mundo se acaba para el que se muere, es lo que yo considero una verdad relativa. Porque al final de cuentas, hermanos, hay mucho más allá después de esta vida. Y Dios el Señor, a través de su palabra, nos ha revelado que tanto nuestro espíritu, ustedes sabían, todos saben, ¿verdad?, que somos trinos. Nuestro espíritu, alma y cuerpo están bajo pacto de redención. No solamente nuestro espíritu. Dice que cuando alguien muere, va a la presencia de Dios inmediatamente. El espíritu va a la presencia de Dios. Pero el cuerpo queda acá. Más un día el cuerpo se va a levantar también. Porque el Señor está interesado en que el hombre sea completo en su espíritu, alma y cuerpo. En el alma es donde están la voluntad, los deseos, las emociones, etc. Entonces, hermanos, Dios el Señor tiene ese plan perfecto para nosotros, pero Dios lo revela a través de la Escritura. Y vamos a hablar de los últimos tiempos en base a los acontecimientos actuales. Ahora, alguien me puede decir por allí, y lo he escuchado en otras oportunidades, que todo el tiempo el mundo ha sido fuerte, duro. Y la misma Escritura dice, no digas por qué los tiempos de ayer fueron mejores que los de hoy, porque no vas a preguntar con sabiduría. En todo tiempo ha habido guerras, catástrofes, sequías. En todo tiempo, los que estudiamos o lo que hemos estudiado la historia, ¿verdad?, en la escuela y todo lo demás, hemos estudiado de guerras, de conflictos. Muchos de nosotros también tenemos bastante conocimiento de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que abarcó básicamente a casi todo el mundo. Antes las guerras eran más locales, más regionales, pero esta Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial pues involucró a muchas personas. 70 millones aproximadamente de personas murieron. Personas como ustedes y yo, que tenían familia, que tenían sueños, que tenían aspiraciones, especialmente jóvenes, que fueron enviados a la guerra, y otros que estando aún en su casa, recogidos, refugiados, murieron así dramáticamente.
Entonces, hermanos, todos sabemos también de grandes catástrofes que han pasado en la antigüedad, ¿verdad? Todos sabemos también de periodos muy difíciles. Se habla mucho de naciones que pasaron por crisis económicas donde se creía que ya no había más esperanza y que todo el mundo iba a morir de hambre porque había más población, etcétera. Yo recuerdo que en el 60 se decía que venía una gran catástrofe para la humanidad porque las naciones estaban creciendo en cuanto a personas y que iba a llegar el día en que ya no iba a haber qué comer. Hermanos, ¿cuántos millones somos ahora? Y todavía la tierra produce. Amén. Usted agarra una naranja, agarra una papaya, la parte cantidad de semillas y cada semilla tiene vida. Y si usted la siembra, es un árbol. Dios el Señor, hermanos, tiene un plan precioso para nosotros. Pero vamos a ver cómo lo describe en cuanto a aquellos que rechazan el plan de Dios. Aquellos que dicen, no hombre, eso de Dios no es para mí. O cuando ya esté más viejo lo voy a buscar. Vamos a ir entonces a la palabra. El egocentrismo en los últimos tiempos está llegando a su máxima expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que como dice la palabra, que el amor fraternal, que el amor filial, que el amor de interés va a desaparecer. Y vamos a ir entonces en primer lugar a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Muy bien. A ver qué dice la palabra. ¿Lo tenemos? Sí. Ok. 2 de Timoteo, no se vayan a confundir con primera. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. Se los leo, aunque aquí está también, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Wow! ¡Qué lista más grande! ¿Y qué realidad es la que estamos viviendo ahora? Hermanos, el hombre ha trabajado mucho en levantar su egocentrismo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Allá por el 70 decían, nos enseñaban que la religión de los últimos tiempos iba a ser la religión del ego. Yo primero, yo segundo, yo tercero, lo demás no me importa. Y muchas veces nosotros podemos, si nos descuidamos, caer en algunas de estas cosas que nos pueden afectar, que pueden dañar nuestra vida. Sin embargo, hermanos, la lista es tan extensa y habla de actitudes tan fuertes que es como las que estamos viviendo en el día de hoy. No me gusta hablar de cosas negativas o adversas, pero hay veces es necesario, solo para que reflexionemos. Estaban hablando que en Venezuela, que es lo que tenemos más cercano en cuanto a catástrofes, estaban hablando de la desaparición de niños. Yo creo que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que los niños estaban siendo secuestrados. ¡Qué crueldad! Y descubrieron a unas personas que estaban por las redes sociales vendiendo los niños. Vendiéndolos a quien quiera comprarlos. Y entonces estaban diciendo, esto no solamente ha pasado en Venezuela, en cada situación, en cada país donde ha habido desgracias, sucede lo mismo. En Ucrania los niños eran tomados y vendidos. No solamente a gente buena o a gente que tenía compasión, sino a depredadores. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que van a tomar a un niño, un bebé,
O un niño de 5 años lo van a robar y se lo van a llevar y lo van a vender sin ninguna conciencia, sin ningún sentimiento en el corazón. Y eso es lo que dice la palabra, que los últimos tiempos, estos que estamos viviendo, están caracterizados por este tipo de condición del hombre. Por eso dice que vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, el ego exaltado, el ego a su máxima expresión. No me importa los demás después de que yo haga lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me gusta hacer. Entonces luego viene una lista enorme de todos los que, ¿cómo se llama? Comienzan a realizar, porque la mente está sensible a lo negativo. Pero me llamó la atención esto, sin afecto natural. Cuando yo escuché esta noticia, digo, el hombre ha perdido el afecto natural. El sentir amor por el ser querido, respeto por el ser querido, dañando la vida de pequeños. Qué triste. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Bueno, porque el hombre se está alejando cada vez más y más del Señor. Y al alejarse más y más del Señor, entonces se viene a acercar la maldad, la iniquidad, el poco importa. Y todo esto comienza a corromper la vida del hombre. Lo vemos en el tráfico, lo vemos en la calle, lo vemos en muchas áreas, como la soberbia está dominando la mente y el corazón de los demás. Lo vemos en el trato, cuántas personas están abatidas, cansadas. En estos días estábamos, parte de la familia, fuimos a comprar helado. Y la señora que estaba distribuyendo los helados tenía cara de pocos amigos. Entonces uno ya por favor, ¿me puede vender un helado? Temblando ahí, porque uno ve la cara, la expresión, ¿no? Entonces, no sé si lo digo, bueno, pero mis dos nietas que son saliendo de la adolescencia, son jovencitas, entonces comenzaron, ¿me puedes probar esto? ¿Voy a probar esto? La muchacha se fastidió, se cansó y se fue y mandó a otro que la despachara a ella, porque pues muchacha, ¿no? Y que quiero probar quiere probar el otro, para ver cuál era el barquillo que querían. Esto, hermanos, pero realmente ya no hay amor. Entonces nosotros deducimos, bueno, puede ser que les paguen poco, pueden ser que están cansados, pueden ser que tienen problemas. Uno puede justificar, y hay veces uno mismo se justifica de las actitudes que uno tiene. No, es por esto, es por lo otro. Pero hermanos, la Escritura está diciendo, ese es el espíritu que va a dominar a los hombres de los últimos tiempos, es decir, de estos tiempos. Y la Escritura nos está advirtiendo y dice que debemos evitar no solamente a las personas que han caído bajo esta maldición, sino también cuidar nosotros no hacer lo mismo. Por eso termina el versículo 5, dice, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque muchas personas se pueden acercar a ti, quizás amablemente, con una buena palabra, con una sonrisa, pero ¿cuál es la intención? Puede ser buena como puede ser mala. Entonces, la presencia del Señor en tu corazón te va a ayudar a discernir el espíritu que está en esas personas. Te va a ayudar a saber que tienes que poner ciertas distancias, ¿verdad? Para que así tú también seas librado de no ser engañado, de no ser burlado. Pero es una realidad que el egocentrismo en su máxima expresión está ahora vigente en todas las naciones, en todo el mundo. Amén. Ok. En segundo lugar, dijimos el comportamiento de la naturaleza actualmente. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:22? Y vamos inmediatamente allá. Romanos 8:22. Y yo traje esta versión para poderla leer también posteriormente, después de leer la otra, pero se me había escapado.
Ok, no porque no se pudiera comprender, sino solo para ampliar, ¿verdad? Lo que la Escritura está diciendo. ¿Qué dice Romanos 8, 22? Dice lo siguiente. Sabemos, dice, ¿verdad? Es decir, debemos reconocer que hasta el día de hoy, ¿qué dice? Toda la creación gime de angustia como si estuviera dolores de parto, sí, tuviera dolores de parto. Dice, la creación misma está gimiendo, ¿verdad? Como con dolores de parto. Bueno, los varones no sabemos qué es esto, pero las damas, las esposas sí saben qué es esto. Sin embargo, hermanos, la Escritura está usando un ejemplo comprensible para que nos demos cuenta que aún la misma naturaleza está protestando. Muchos dirán, bueno, es que la contaminación, la radiación, etcétera, pues habrán muchos factores, tanto humanos como también sobrenaturales, que hacen posible que sucedan estas cosas adversas. Por ejemplo, ustedes saben que el desierto de Sahara era un mar antes, que tenía islas, y ahora ¿qué es? Arena pura. Kilómetros y kilómetros de arena, pero antes era un mar. Las cosas han cambiado en el mundo y van no evolucionando, sino siendo transformadas, hay veces para mal. Y sin embargo, hermanos, nosotros lo damos por sentado. Bueno, esto es así, pero no. ¿Qué está sucediendo ahora aún con cosas tan pequeñas como estas, con nuestro clima? Las calores que están haciendo ahora. ¿Cuándo yo había escuchado antes decir que la arena del desierto de Sahara nos está afectando? ¿Han escuchado ustedes eso? Y es una realidad. Para respirar, para eso. Y eso trae contaminación, porque la naturaleza está, como dice la Escritura, con dolores de parto hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que estar alertas a lo que está aconteciendo, y voy a leérselos acá en la Escritura. Dios habla hoy, el mismo versículo, por favor, Sara, si me lo pone ahí. Yo lo voy a leer acá como lo tengo en Romanos capítulo 8, ¿qué dijimos? Versículo 22. Ok, dice lo siguiente, a ver si lo encuentro aquí. Dice, voy a leer desde el 20. Dice, esta versión no es igual a la que tenemos acá. Dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad. Dice, la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora viene el versículo 22. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, porque las situaciones se han complicado en cuanto a la naturaleza. Y es lo que estamos nosotros experimentando, hermanos. Hay muchas personas que dicen, bueno, todos los problemas gástricos que hay ahora o la contaminación que hay ahora se debe a que la naturaleza ha sido alterada. El maíz ha sido alterado, sobre pretexto de guardarlo de las pestes y todo lo demás. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hasta lo que nos parece ridículo, que en algunos países se está vendiendo carne artificial. Sí. Carne que no es carne. Y la están vendiendo en las hamburguesas. Algo que no es genuino, pero que sabe igual a la carne. ¿Cómo es esto? Y todo con tal de ir o poder evolucionar y no caer bajo la presión de lo que está pasando en la naturaleza. No sé si ustedes escucharon esto, que las vacas contribuyen a que la capa de ozono se contamine. ¿Han escuchado, Las vacas.
¿Será cierto? ¿No será cierto? Yo no sé. Yo no soy científico. Pero muchas cosas se han contaminado. Muchas cosas ya no son igual que antes en cuanto a la naturaleza. Ahora, antes yo no había escuchado esos términos. Antes no se hablaba del niño o la niña. Y si alguien lo hablaba, a mí no me interesaba. Pero ahora se habla del año de la niña o del niño. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la niña es llorona. Entonces va a llover más y que el niño no llora, supuestamente. Entonces, tiempo de sequía. Así se define ahora. ¿El niño o la niña? Estamos el niño ahora, ¿será? Bien, entonces, hermanos, la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza está gritando, está gimiendo. Y el Nuevo Testamento nos dice en el versículo siguiente, el 23, que no solamente la naturaleza, sino todo aquel que conoce al Señor está gimiendo en su corazón. Amén. Miren qué dice. Sería el 23, ¿verdad? ¿Lo tienen? El 22, ahora el 23, si lo conseguimos, si no, no, si no seguimos adelante. Ok, mientras ellos lo buscan, el versículo 23 de Romanos 8 dice acá en esta versión, ¿lo tenemos? Ok, dice, y no solo ella, aquí esta versión dice, y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir, sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual será liberado nuestro cuerpo. Wow, pues hermanos, tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos que estar conscientes también que la palabra nos da suficiente luz, suficiente gracia para que nosotros podamos no sobrevivir, sino vivir en victoria, confiando en la gracia del Señor, confiando en que Él tiene todo bajo su control. Y es por eso que el versículo dice, Romanos 8, 22 y 23, sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ahora, usted sabe que usted se ha quejado. ¿Cuántos se han quejado del calor que hay ahora? Y hay veces como un gemido, ay, cómo me gustaría estar allá ¿cómo se llama? En Boquete, cómo me gustaría estar allá en un clima. Y en una ocasión nosotros nos fuimos con la familia, bueno, las calores, vamos a Boquete, allá todo fresco. Hermano, qué calor estaba haciendo en Boquete, pero un súper calor. Los tiempos están tan impredecibles que antes había un hombre que le llamaban el hombre del tiempo en la televisión, ya ahora eso ya ni. En su celular usted puede saber cómo está el tiempo, pero antes estaba el hombre del tiempo, ¿no? Y él siempre decía, bueno, esta semana tenemos una semana de mucha lluvia, así que agarren sus paraguas y todo lo demás, y no llovía. No, que viene un tiempo seco, así que tranquilos, pues salgan y todo, y llovía. Y nosotros teníamos un hermano que fue padrino de boda de nosotros. Él siempre andaba con un paraguas, porque él se dejaba llevar mucho por el hombre del tiempo. Y siempre andaba, ¿te acuerdas? Siempre andaba con su paraguas aquí, Foster. Y resulta que un día, no sé qué pasó, va a la iglesia y se le quedó el paraguas. Y ese día cayó un aguacero. Se mojó el hombre y estaba disgustado todo el tiempo. No les estoy, ¿cómo se llama? Exagerando. Siempre andaba con su paraguas aquí.
Y ese día que nos llevó el paraguas, se soltó el aguacero. Entonces, hermanos, el tiempo está demasiado fuerte. En otros lugares es nieve, en otros lugares es sequedad. Estaban diciendo, en Europa, usted sabe, esto, hay incendios inclusive en el campo, porque la sequía está terrible. En España tenemos noticias de que algunas provincias están en un estado de casi de crisis. En Francia, en cuanto al calor, al cambio del clima. Y que dice la Escritura que la naturaleza está gimiendo, pero dice que nosotros también. Ahora, esto va a terminar porque dice que está gimiendo hasta el día de la redención, porque aún nosotros teniendo el Espíritu Santo, gemimos, hay veces nos quejamos, pero dice, va a llegar el día en que todo esto va a cambiar y va a ser totalmente diferente. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así que nosotros tenemos que ir acercándonos más a la palabra y viendo todo lo que realmente el Señor nos está hablando para estos últimos tiempos. Dice también que el comportamiento de las naciones y de la religión será duro, será catastrófico. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Mateo 24. Alabado sea el Señor. Amén. Muy bien. Mateo 24. Vamos a estar leyendo primero versículos del 3 al 8. Y nos dice la Escritura: estando él sentado en el monte de los olivos, hablando del Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solo es el principio de dolores. O sea, que las cosas vienen más fuertes todavía. No es una noticia muy agradable, pero el Señor lo que estaba advirtiendo, hablando, es que estas cosas van a suceder y nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? De cómo aceptamos el mensaje, cómo lo abrazamos. Pero vamos a ir a otros versículos de ahí mismo, el mismo capítulo 24 de Mateo. Vamos a estar leyendo del 11 al 13, ahí mismo, ¿ok? Y dice la Escritura lo siguiente, en cuanto a la religión también. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¡Wow! Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Muchos falsos profetas, dice, se levantarán. Aquí se está refiriendo a los llamados. Sí, ok. Sí, entonces está hablando de la conmoción que va a haber no solamente en las naciones, porque dice que habrá guerra, habrán rumores de guerra, habrá conflictos, nación contra nación. Vemos lo que está pasando en Ucrania y en otras partes del mundo también, que hay conflictos por asuntos de terreno, por asuntos de corrientes políticas y cómo se están matando los unos a los otros. No sé qué tan cierto será, pero estaban hablando de la guerra de Ucrania, que casi ya no hay hombres, ni jóvenes ni adultos, porque están siendo enviados a la guerra a morir. Y Rusia está enviando gente, y esto no ha sido nuevo en Rusia, ha sido casi todo el tiempo. En la Segunda Guerra Mundial también fueron acusados de enviar cantidad de soldados y le llaman carne de cañón.
gente sin mucha preparación para la guerra son enviados con tal de conquistar, con tal de avanzar o de derrotar al enemigo. Y mucha gente se ha muerto, cantidad de gente ha muerto. Y ahora pues hay una crisis también, un conflicto increíble, lo que está pasando en Irán también, lo que está pasando en Israel, en Palestina. ¿Cuánta gente, hermanos, no saben si va a llegar el mañana a causa de conflictos, sea territoriales, sea políticos? Son realidades que estamos viviendo. Y esto nos debe ayudar a nosotros para levantar nuestra mirada al cielo y saber que en Dios nosotros estamos seguros. Ahora, hermanos, yo creo que no podemos apagar el sol con la mano. Ustedes han venido para escuchar buenas noticias, pero lo que estamos hablando pareciera todo lo contrario. Pero no podemos apagar el sol con la mano. No, usted no puede tapar, el sol con la mano, ¿verdad? Es imposible, porque hay una realidad. Hay una situación adversa en nuestro entorno, tanto familiar como nacional. Hay muchas situaciones, así también en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que levantar la mirada y saber que Dios, el Señor, tiene poder para guardarnos, para ayudarnos, no solamente a sobrellevar, sino a vencer cualquier situación que nos quiera contaminar, que nos quiera robar la dicha de saber que somos hijos de Dios. Amén. Esta mañana yo me levanté con este pensamiento, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Podemos tener gozo en este tiempo, a pesar de tantas situaciones adversas y negativas. Podemos tener el gozo del Señor, no porque no nos importe lo que está pasando, porque estamos orando por ello, estamos orando por las naciones, estamos orando porque las personas se conviertan al Señor, no para que sean religiosos, sino para que le conozcan a Él tal y como Él es, porque dice la Escritura, el Señor Jesús mismo lo dijo, vendrán muchos en mi nombre. ¿Saben? Lo último que surgió, especialmente en cuanto a lo de Venezuela, que un niño de 12, 13 años estaba profetizando y la gente estaba creyendo en él. Luego otro escribió y dijo, no, ese niño tiene problemas emocionales. Entonces, pero la gente, ¿qué tan fácil cree? Viene alguien por allí y comienza a hacer milagros y la gente va tras los milagros. En una oportunidad vino un evangelista que Dios lo usaba en sanidad, pero realmente, hermanos, uno necesita mucha prudencia en este sentido para poder comunicar un mensaje que sea aceptable para la gente del mundo. Porque él decía, traigan los enfermos, tráiganlos en las camas, en las sillas de ruedas, tráiganlos. Y el estadio estaba súper lleno. Este estadio de béisbol, ¿cómo se llama? Que está en Avenida Nacional, se me olvidó el nombre de Juan de Mosten, estaba llenísimo. Entonces nosotros fuimos, no sé si Gisela andaba conmigo en ese momento, pero fuimos allá porque realmente era algo que toca el corazón. Y fuimos allá, participamos de la predicación, de los tiempos de oración, pero cuando ya salíamos, yo me sentí triste. Porque sí, hubieron testimonios de gente que había sido sanada. No reparé específicamente en alguno, pero sí, personas pasaron y dijeron que habían sido sanadas. Pero lo que me hizo sentir triste es que al salir yo para ir a tomar el bus de ahí hasta Caledonia, los que conocen la ciudad, iba gente con sus enfermos en las sillas de ruedas. Me dio tristeza. Porque yo digo, respondemos hay veces emocionalmente. Respondemos hay veces en base a necesidades. Pero no siempre recibimos respuestas. ¿Por qué no se sanaron? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que eso comienza a degenerar y hacer que la gente se vuelva más incrédula. Me pongo en el papel de un padre o un hermano o un amigo que lleva a su amigo, a su pariente, a una campaña de estas. ¿Sí? Nada.
no recibe nada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar conmigo? Voy a sentir que perdí el tiempo. Y el predicador me va a decir, es que tú no tienes fe. Ven mañana y el milagro va a suceder. Y no es que me esté burlando. Mi risa no es de burla, sino me da pesar. Pero realmente la palabra habla de sanidad, habla de liberación. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, muchos enfermos habían, pero solamente uno recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque se creyó. Entonces el Señor no monta espectáculos para que la gente crea, para que la gente vea y se anime y decida caminar. ¿Cuántas personas nos sanó el Señor Jesucristo? Cantidad de gente. En cada pueblo que el Señor llegaba había una revolución. Cantidad de gente sanada. Pero cuando Él fue apresado y fue a la cruz, ¿quién estaba con Él? Nadie. Nadie. Los que recibieron sanidad se olvidaron de la sanidad. Hay veces nos movemos, la religión nos mueve por tradición, por lo que nos han enseñado, pero la religión, como dijeron los comunistas, marxistas antiguos, y yo una vez hablé de esto con ustedes, ellos decían, la religión es el opio del pueblo. Y yo recuerdo a muchos pastores decir, esos son unos blasfemos, ¿cómo van a decir que la religión es el opio del pueblo? Pero, ¿saben? Tenían razón. Tenían razón. El opio, la religión, perdón, es el opio del pueblo. Porque adormece la conciencia, la mente. Le hace ver a la gente, sí que están bien con Dios. Sí, no importa lo que hagas, Dios está contigo. Por eso la Escritura dice, velad en oración. Por eso el Señor nos llama a ser santos, es decir, a saber que somos apartados para Dios. Y ya estoy terminando, me falta lo último, me quedan poquito tiempo, pero avanzamos. Amén. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. El fin de la iglesia sobre la tierra será un evento que impactará al mundo. Me estoy refiriendo a los nacidos de nuevo que se congregan para adorar al Señor. Ustedes y yo hemos nacido de nuevo, nos estamos congregando para adorar al Señor. Pero hermanos, el fin de la iglesia sobre la tierra será un evento que va a impactar al mundo. Va a llegar el día en que aún esos templos grandes o pequeños, medianos, esto ya no va a haber quien abra la puerta. Sí. Las personas que estaban ahí estaban convertidas, pues por supuesto. Ya no va a haber quien abra las puertas de la iglesia, ya no va a haber quien cante, quien ministre, porque esas cosas ya dejarán de ser. ¿Y cuál es la razón? ¿Será que viene alguna peste para los nacidos de nuevo? No, hermanos, lo que viene es que el Señor va a buscar a su pueblo, a su iglesia, a los santos. Y eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo por ahora 2 versículos. Mejor dicho, 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Posteriormente leemos los demás. ¿Qué dice 4, 16, 17? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Dice lo siguiente. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Entonces, el fin de la iglesia está allí, hermanos. Después de ello, ya no va a haber más iglesia. Ya no se va a enseñar más en las iglesias, porque el Señor viene por su pueblo. Y se lo voy a leer aquí en esta versión, no porque sea mejor, sino porque nos ayuda a ampliar más el pensamiento, el sentimiento. 4, ¿qué dijimos? Ok, dice el 16, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayan quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y el versículo 18 es tremendo. ¿Qué dice? Anímense pues unos a otros con estas palabras. Es decir, será el fin de la iglesia del Señor, de los nacidos de nuevo, de aquellos que le creyeron a Dios, de aquellos que confiaron en el Señor para hacer su voluntad. Dice la Escritura, el Señor viene, pero miren, el Señor viene a buscar su iglesia. Dice que recibiremos al Señor en el aire. Esto va a impactar al mundo. Curiosamente, en el 60, y yo creo que lo compartí en otra oportunidad, en el 60 estaba leyendo una revista de selecciones. Antes era como, no sé si todavía esa revista existe, pero yo estaba leyendo un artículo que decía, en estos tiempos, seres espaciales van a secuestrar personas y se las van a llevar porque hay otras galaxias, hay otros mundos, y entonces esto va a significar un cambio en la vida de los hombres. Y lo estaba hablando como ya un hecho, y eso todavía, esa teoría todavía se mantiene. Ahora que hay un escándalo que dicen que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos liberó todo lo que tenían oculto en cuanto a ovnis y seres de otro planeta. Entonces va a ser una alternativa de poder responder por qué tantas personas ya no están con nosotros, por qué los sepulcros se abrieron, por qué las gentes fueron tomadas. Porque los seres de otro planeta se los llevaron. Otros dirán, no, eso es pura fantasía, eso es, en el mundo pasan cosas, hay veces que no hay explicación, van a dar cualquier pretexto, pero va a impactar al mundo. Porque las personas, sea de día, sea de noche, serán tomados. Y esto lo hablamos en otra oportunidad. Dice el Señor Jesús, unos estarán en el campo y uno será tomado, el otro será dejado. Pero dice, 2 estarán en la cama, durmiendo. El uno será tomado, el otro será dejado. En ese tiempo ni se soñaba con decir que el mundo era redondo. ¿Qué se decía que era el mundo? Aún antes de que viniera Colón y descubriera América, que el mundo era plano. Y que el límite del mundo estaba cuando tú vas al mar y ves el infinito y ves el límite ahí, hasta ahí se llegaba. Así pensaba el hombre antes de que Cristóbal Colón viniera. Pero dice, el que está en el campo será tomado, el que está durmiendo será tomado. ¿Será que era haragán o perezoso? No, es que uno de día y otro de noche. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Eso dice la Escritura cuando uno comienza a indagar. Ahora, el futuro de la iglesia pues no es incierto, todo lo contrario, está bien calculado. Veamos qué dice el mismo texto de Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo 13 al 15. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ya, ok. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo serán resucitados. Y viene el versículo 17, que ya lo consideramos también. Entonces hay esperanza para el pueblo de Dios, hermano. No estamos sin esperanza. Entonces el futuro de la iglesia no es incierto. Al contrario, se está afirmando. Y saben una cosa, hermanos, cuando usted está en la oscuridad, y vuelvo a traer a consideración lo que dijo este hombre que estaba a punto de morir. Cuando él estaba en la oscuridad y apenas vio una lucecita, vino la esperanza a su corazón. Así también, entre más nos vayamos acercando a la luz, entre más nos vayamos acercando al Señor, no a la religión, sino al Señor Jesús, nuestros corazones, nuestras mentes serán iluminadas y tendremos revelación del Señor para saber cómo comportarnos en estos últimos tiempos. Por eso dice el versículo final de Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La iglesia está llegando ya a su final. Muchos eruditos dividieron la economía de Dios en cuanto a su plan de creación por dispensaciones. Algunos no creen en dispensaciones, yo sí creo en dispensaciones. Pero ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Es decir, que tú, por fe en Jesucristo, vas a ser partícipe de todo esto. Por fe en el Señor Jesús. Amén. Alguien canta por ahí, Señor, no tengo méritos, sino los de la cruz. Y a mí me gustaba mucho ese cántico. Y alguien de la iglesia me cuestionó. Me dijo, ¿por qué usted canta eso por los méritos de Cristo? Si nosotros también tenemos méritos. Pero nadie se va al cielo por ser bueno. Claro que en el mundo hay gente buena, ¿o no? Aún en este tiempo hay gente buena. Pero hermano, no se va a ir al cielo por ser bueno. Ni se va a ir al infierno por ser malo. Malo, totalmente malo. Hermanos, la clave está en Jesucristo. Porque así como Él murió y resucitó desde la Escritura, así también el Señor traerá con Jesús a todos los que, no dice murieron, ¿verdad? Dice durmieron en Él. Y el que duerme es despertado. Entonces está hablando de promesas eternas, hermanos, que deben llenar nuestro corazón de alegría, de esperanza. Sí, estamos pasando por momentos duros por todas partes, hay mucho llanto, hay mucho dolor, pero podemos compartir estas verdades que van a traer aliento al corazón. Y una vez más quiero concluir diciendo, no es que Dios está mandando todos estos castigos a la humanidad. Es porque el hombre se alejaba. Y puedo compararlo de esta manera. Un padre puede amar mucho a su hijo. Le puede dar muchas buenas instrucciones a su hijo. Puede poner toda su esperanza en que su hijo va a ser una gran persona. Pero ¿saben una cosa? Llega el momento en que el hijo toma sus propias decisiones. Y puede ser que el hijo, con todo lo que el padre recibió y le dio de calor y de amor, puede ser que este hijo camine por el buen camino y sea una persona responsable, sea una persona buena. Pero puede pasar también, tristemente, todo lo contrario. El hijo puede decir, mi padre era un religioso, solo quería estar metido en la iglesia. Mi padre yo no le importaba. Y aun cuando haya tenido un buen hogar, crecido en un buen hogar, puede ser un mal hijo. Y puede fracasar rotundamente. Porque la clave está en que nosotros podamos
podamos nacer de nuevo. Oremos por nuestros hijos y les enseñemos, no por regaños, no por criticarles, les enseñemos cómo Dios ha operado en nuestro corazón. Ayer tuvimos una experiencia. A mí me gusta captar cosas que me pueden ayudar a mí y se los comparto a ustedes hay veces. Pero ayer tuvimos una experiencia muy buena. Yo compré algo por eso que salen en los anuncios de, ¿cómo le llaman? Comprar un producto por las redes sociales. Ok, me lo llevaron a la casa, pero yo había llamado, le había dicho, bueno, yo no tengo efectivo, puede ser a través de la tarjeta, no voy a decir el nombre para no hacer propaganda. Entonces, sí, no hay problema. Bueno, cuando llega la persona, llega la muchacha, es el momento de pagar, yo recibo el producto, yo tengo que pagarlo. Me dice, por Yapi, ¿verdad? Yo le digo, no, yo no tengo Yapi. ¿Cómo se llama? Por transferencia. La verdad no sé cómo puedo pagar, porque yo hubiera podido ir al cajero automático un día antes para retirar el dinero y pagar en efectivo. Pero me dijeron que no, que con la tarjeta yo podía pagar. Entonces dice, no, es que nosotros no tenemos cómo chequear eso, la maquinita esa. ¿Y qué problema? Y lo intentamos. Y yo digo, bueno, ¿será que, me estoy enredando? Gisela, ven, ayúdame. Y llega Gisela en mi auxilio. Y tampoco pudo. Y qué pena. Y la muchacha bien esperando que le pagáramos y no había cómo pagar. Yo le digo, déjeme ir al cajero. Estamos bien cerca del cajero. Así que yo voy rapidito. Entonces, bueno, la muchacha dice, está bien, yo los espero. Y yo me fui al cajero. Y cuando voy al cajero, hay una fila. ¿Y qué creen ustedes? Cuando yo llego, ya no había plata. Y Dios mío, qué problema me he metido yo. Y salgo corriendo para el otro supermercado. Y cuando voy allá, otra fila de gente. Ay, que no se lleven la plata. Y estaba una pareja de jovencitos ahí hablando. Sí. Y yo pensaba que pues estaban juntos, ¿no? Sí, estaban juntos, pero yo pensaba que iban a sacar una sola cuenta. Y que el muchacho fue, sacó su dinero. Después la muchacha fue y sacó dinero. Digo, me van a dejar esto sin plata. Cuando yo llegue, ya el cajero también está cerrado porque todo el mundo de allá se está viniendo para acá. Y entonces, ¿qué problema? Bueno, gracias a Dios que cuando yo metí la tarjeta, sí había. Yo, ¡ay, qué respiro! Y voy corriendo para la casa. Cuando llego allá, yo noté algo extraño. La muchacha estaba diferente. Y es que ella nunca fue grosera, muy diferente. Y que resulta que era una joven que conocía también al Señor. Y mi esposa le comenzó a compartir. Y ella le dijo, no, yo también soy cristiana. Pero lo que quiero decir con esto es el trato de ella ante esta situación. Otro me hubiera mandado al carrizo. Ay, no, yo me voy, yo estoy apurado, que no sé qué. Y ella dijo que tenía que ir a otros lugares. Pero ella ¿saben qué me dijo? No sé si le escuchaste, Gisela. Ella dijo, yo tengo que entregar otras mercancías a otros lugares. Pero el solo escuchar la palabra que me compartió la pastora, podría haberme quedado toda la tarde. Wow. Wow. ¿Tú escuchaste eso cuando ella dijo eso? Yo quedé impactado. Pero yo digo, por eso ella es diferente. Porque tiene la presencia de Dios en su corazón. Vamos a orar, hermanos, ya terminamos. Gloria al Señor.